Dios les bendiga. Ahora tengo que hacer una panorámica para ver cómo el Señor les ha bendecido. Es sin duda emocionante para mí estar acá con ustedes, de bendición, de ánimo, y espero que el Señor pueda usar este tiempo juntos para animarnos por medio de su palabra. José oraba de que yo pueda ser un instrumento poderoso, pero soy un instrumento débil, tienen que saberlo, pero la palabra sí es poderosa y queremos nosotros dar atención a su palabra, como cantábamos también, pedir con una actitud de oración que el Señor hable a nuestra vida en esta mañana, y entonces podamos vivir fielmente como el Señor lo desea para cada uno de nosotros. Le invito a que me acompañen al libro de Josué. Había una gráfica que se compartió con una pregunta que decía, no me acuerdo bien qué decía, pero algo relacionado a cómo cumplir fielmente la misión que Dios nos da. ¿Cómo cumplir fielmente la misión que Dios nos da? Obviamente la pregunta surge del capítulo 1 de Josué, en el contexto de una comisión que Dios da al pueblo de Israel. Ya vamos a explicar y ahondar un poco en eso. Pero que básicamente el pasaje nos va a presentar 3 compromisos esenciales, no negociables podríamos decir, para cumplir fielmente nuestra misión como pueblo de Dios. A lo largo de la historia redentora, podemos decir, hombres que Dios, con los cuales se ha revelado, ha tenido contacto, comunicación. Podemos pensar en Adán, podemos pensar en Moisés, en Abraham, en Noé, en Josué en este caso. En cada una de estas situaciones Dios se ha revelado a ellos. Hay una iniciativa soberana de Dios en querer revelarse al hombre, declararle su voluntad, y vemos cómo a lo largo de la narrativa bíblica Dios revela de manera clara qué es lo que quiere que las personas hagan. Y muchas veces esos propósitos que Dios tiene para con su pueblo, en este caso, o la misión o la voluntad, podríamos hablar, de que Dios tiene para con su pueblo, está supeditada a ciertos requisitos. En este caso vamos a ver 3 a lo largo de Josué capítulo 1. Son compromisos no negociables, indispensables, si uno quiere, como pueblo de Dios, ser fiel en cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. En otras palabras, el éxito en nuestra misión depende de estos 3 compromisos que vamos a ver en esta mañana. Voy a leer el pasaje y luego lo vamos a analizar a la luz de sus 3 escenas principales. Y de estas 3 escenas principales vamos a sacar 3 compromisos indispensables para cumplir fielmente la misión que Dios nos da como su pueblo. Josué capítulo 1, voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como lo estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Oramos? Padre, queremos rogarte, Señor, por nuestros corazones en esta mañana, agradecidos del privilegio de ser tus hijos, de, como reflexionábamos al inicio de este tiempo, que podemos acercarnos con libertad ante ti, limpios, habiendo sido perdonados de nuestros pecados, con conciencia limpia delante de ti. Pero también queremos reconocer, Señor, que estar delante de tuyo debe causarnos temor reverente, porque tú eres Señor, como cantábamos también, majestad, a quien damos gloria, autoridad, a quien merece todo dominio, reino y honor. Y nosotros, tus criaturas y tus siervos, tus hijos, Señor, pero que estamos necesitados, Señor, de tu palabra. Quizás no estamos conscientes de cuánto la necesitamos, pero lo estamos, Señor, y queremos oírla, queremos considerarla. Señor, habla a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra voluntad, Señor, que tu Espíritu nos pueda traer convicción en lo que escuchamos, pero que también podamos salir esta mañana animados a obedecer y hacer los compromisos necesarios, como decíamos, para ser un pueblo que cumple fielmente con la misión que tú nos das, Señor. Te pido tu ayuda en esta mañana, poder ser claro, poder ser simple, y que tu palabra pueda ser entendida por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no voy a abordar en profundidad el pasaje, simplemente lo voy a explicar de manera general y vamos a tratar de extraer estos compromisos que, como mencioné, son esenciales para cumplir fielmente la misión que Dios le da a su pueblo. Bueno, la primera escena que vamos a ver es de los versículos 1 al 9 y es básicamente la comisión de Dios a Josué. La segunda escena va a ser de los versículos 10 al 15 y va a ser la comisión de Josué al pueblo. Y finalmente vamos a ver versículos 16 al 18, la respuesta del pueblo a Josué. Esos son los tres grandes bloques de este pasaje que vamos a estar considerando. La primera escena, la comisión de Dios a Josué. El versículo inicia con una descripción de la misión, que nos pone básicamente en contexto de qué es lo que está pasando. Quizá usted es primera vez que lee este libro, no ha leído nada de lo que ha pasado antes, no ha leído nada de lo que ha pasado después, no sabe quién es Josué, quién es Moisés, quiénes son los hijos de Israel, cuál es esta tierra, quizá no sabe nada de eso. Entonces es necesario explicar brevemente qué es lo que está pasando en la historia. Si uno se remonta un poco al pasado, en la historia
en este caso del pueblo de Israel, podemos remontarnos hasta Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le da una misión. Le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, haré de ti una gran nación, etcétera, etcétera. Y a lo largo de Génesis 12 en adelante, vemos cómo Dios, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de José, se encarga de dar cumplimiento a esa promesa, de materializarla. Dios dice: le voy a hacer de ti un gran pueblo, una nación, te voy a dar a ti una tierra. Pero era solamente un hombre, era Abraham y su familia. Y el relato avanza: Abraham tiene familia, nace Isaac, Isaac tiene familia, nace Jacob, y tenemos a los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, a los cuales después la Biblia le llama los hijos de Israel, que es básicamente el pueblo de Dios. Que al finalizar el relato de Génesis, esta familia, la familia de Jacob, se encuentra esclava en Egipto. No necesariamente ingresa siendo esclava, ingresa obviamente, en este caso, para los que conocen la historia, con José, uno de los hijos de Jacob, en autoridad en aquella nación, permitiéndoles pasar un tiempo de cuidado, de preservación dentro de Egipto, por el hambre que estaba ocurriendo en el resto de la tierra. Pero después dice el relato de Éxodo que se levanta un faraón que no conocía a José ni a los hijos de Israel y comienzan a oprimir al pueblo. En este caso a una familia, que si no me equivoco eran cerca de 70 personas que entraron a la tierra. El pueblo es oprimido y dice claramente y enfáticamente Éxodo 1 de cómo Dios multiplica al pueblo. Cuanto más oprimían al pueblo, más el pueblo se multiplicaba, más el pueblo se engrandecía. La cosa que el pueblo llega a ser una gran nación dentro de Egipto. Está esclava, pero es de alguna forma formada por Dios en ese contexto. Así que Dios forma a su pueblo, pero le falta la tierra. Bueno, ¿qué hace Dios? Manda a Moisés a liberar a su pueblo. Moisés, alguien de parte del pueblo de Dios, lo envía a Egipto. No voy a contar todos los detalles, pero lo envía a Egipto a liberar a su pueblo. Por medio de prodigios, señales, milagros, plagas, Dios libera a su pueblo de Egipto, pero tenía un propósito la liberación. No era simplemente liberarlos de la esclavitud y que el pueblo hiciera y se asentara donde quisiera. Dios tiene una misión, Dios tiene una voluntad con su pueblo, y no es el pueblo quien elige qué hacer, ni dónde ir, ni cómo hacerlo, sino es Dios. Y cuando Dios lo manda a Moisés, a Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces vemos que Dios traslada a su pueblo de una esfera de servicio en Egipto, estaba sirviendo a Faraón, esclavo, oprimido, a otra esfera de servicio, a servir a Dios. Faraón, resumiendo, sale el pueblo, cruza, ¿no es cierto?, el Mar Rojo, llega al monte Sinaí, Dios les da la ley. Así que tenemos al pueblo, tenemos una ley, falta la tierra y comienza la misión de llegar a la tierra. Tenemos un episodio donde Moisés envía espías a reconocer la tierra y vemos cómo 10 de estos 12 espías traen un informe negativo y solamente 2, Josué, el que estamos hablando acerca de este libro, y Caleb, traen un informe positivo. El informe negativo era: las naciones hay gigantes, no se puede ir a ese lugar, vamos a morir, desanimando obviamente al pueblo. Y el informe positivo de Josué y de Caleb era: obedezcamos a Dios y no temamos a esas naciones. El pasaje sigue, el relato sigue, y dice que Dios castiga a la nación porque despreció la tierra, dice básicamente Dios. Despreciaron la tierra, entonces Dios dice: no van a entrar a la tierra. Y Dios los tiene en un juicio de casi 40 años, dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación que fue incrédula, que no quiso entrar a la tierra, pereciera en el desierto, a excepción de 2 personas, de Josué y de Caleb. Ni siquiera Moisés pudo entrar. De hecho, el pasaje comienza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que en el relato tenemos
a Dios haciendo algo con su pueblo. Dios tiene un propósito con su pueblo. Lo sacó de Egipto, lo redimió, sacó de la esclavitud, lo purificó en cierto sentido en el desierto, eliminó a los que fueron incrédulos, a los que fueron desobedientes al mandato de ir a tomar posesión de la tierra. Muere Moisés, pero la misión del pueblo continúa. Y entonces Dios tiene que hablarle a Josué, revelarse a él y decirle: pasa este Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que en estos primeros 2 versículos nos sirven como de nexo con lo que ha pasado antes. De hecho, Deuteronomio termina diciéndonos que Josué ha muerto, que el pueblo hace un luto por él, pero que después viene Dios y le da de su espíritu a Josué para cumplir lo que tenía que hacer. Entonces la conexión directa allí es con un sucesor de Moisés, en este caso Josué, quien debe tomar la posta, el mando ahora para continuar con lo que Dios está haciendo con su pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que Dios había prometido, o básicamente le está diciendo: yo les estoy dando la tierra a la que tienen que pasar y tú tienes que guiarlo. Así que hay una descripción de la misión, y básicamente es que Josué pase junto con el pueblo, o haga pasar al pueblo a la tierra. Esa era la misión del pueblo de Dios en este contexto. En otras palabras, el pasar a la tierra, el entrar a la tierra, tomar posesión de la tierra, no era simplemente algo que el pueblo de Israel podía elegir o no, o algo que Dios simplemente les daba como un regalo, que si querían lo podían tomar o no, sino era un mandato, era una misión, era la voluntad de Dios para su pueblo. O sea, no podían ser desobedientes a esto. Tenemos que considerar eso, porque a veces uno lee y dice: bueno, Dios le está dando esto, y ellos casi como que lo está bendiciendo con la tierra, pero en el contexto, entrar a la tierra era un mandato, era una misión. Y el éxito, en algún sentido, del pueblo de Israel como pueblo, como nación, dependía de su obediencia a esto. Ya vimos, uno pudo ver en Números cómo la desobediencia a esa misión causó la muerte de toda esa generación que salió de Egipto. Y vemos también en el libro de Jueces, un libro después, cómo la desobediencia a esa misión, a cumplir con esa misión, causa también que el pueblo se desmorone moralmente, espiritualmente, políticamente, etc. Así que es algo, no es algo que ellos puedan elegir, es un mandato de Dios, es una misión. Entonces Dios le hace una descripción de esta misión a Josué. Si el pueblo tiene una misión, y en este caso hay un servidor a quien Dios se revela para describirle su misión. Y eso inicialmente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos pensar en distintos tipos de contextos, pero la iglesia de Dios tiene una misión. Los esposos tienen una misión. Como si uno toma el lenguaje de la Biblia, los esclavos, los siervos, o los que están trabajando tienen una misión. Las esposas tienen una misión que hacer. La Biblia es clara, y eso es hermoso de ver, que Dios no nos deja a nuestra sabiduría elegir qué hacer. Él es concreto. Cuando le dijo a Adán: de todo árbol podrás comer excepto de uno, fue claro. No había cómo equivocarse en saber lo que tenía que hacer. Lo mismo con Abraham, lo mismo con Moisés, lo mismo con Josué. Dice: hay algo que tenés que hacer, hay un río, tenés que cruzar ese río, tenés que pasar esta tierra que yo les doy, tenés que llevar al pueblo de Israel. Es algo concreto. Y es interesante ver que Dios, o nosotros, su pueblo, podemos conocer de manera certera qué es lo que Dios quiere para la vida de una forma muy clara. Y es por medio de la palabra de Dios. Dios revela su voluntad, en este caso, por medio de su palabra. Él se apareció, no sabemos si se apareció, no sabemos cómo se reveló, pero dice el texto que Jehová habló a Josué. Habló diciendo. Dios siempre se va a revelar por medio de su palabra. Obviamente hoy no se da ese tipo de revelación, y su revelación está completa en este libro, en la Biblia. Pero es esencial conocer la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no sabemos lo que tenemos que hacer,
¿Cómo sabemos si estoy siendo fiel en lo que Dios quiere que haga? Quizás puedo estar siendo infiel y no me doy cuenta. Pero es importante eso. Dios declara su voluntad en su palabra, declara lo que su pueblo debe, lo que Él desea que su pueblo haga. Así que hay una descripción de la misión en los primeros 2 versículos. Luego tenemos las garantías de la misión. Versículos 3 al 6. Esto también es hermoso. Dios no solo le da una misión, le dice, haz esto, sino que les da la garantía de que va a tener éxito si Él hace eso. ¿Cuáles son estas garantías? Son 3. Versículo 3. La primera, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La tierra a la que el pueblo tenía que pasar era del pueblo. Dios se la había dado. La idea allí de la palabra entregado es transferir algo casi como una posesión legal. Es como que esto me pertenece a mí, pero ahora te lo doy a vos. Y es como que lo hago, es algo legal, tiene esa connotación. Yo les he dado esto. Y Dios ha sido enfático a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, diciéndole, esta tierra yo se las he dado. Dios hizo un pacto incluso para darle esa tierra. Así que ellos, bueno, por alguna razón Dios tiene que recordárselo, pero les quiere dar las garantías de que esto no depende de que ellos ganen la tierra, sino básicamente de que Dios sea fiel en cumplir su palabra. Yo ya se las he dado, es de ustedes. Tienen que pasarla a tomar, tienen que cruzar el Jordán, tienen que entrar, pero yo ya se las he dado. Esa es una garantía. Como lo había dicho Moisés, o sea, esto ya lo dije antes, lo estoy repitiendo, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto, algunos suponen que esta descripción de desierto se refiere al Sinaí, la zona del Sinaí, y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hay mucha discusión de cuáles son los límites exactos de este territorio, porque las veces que Dios le describe a Abraham, sobre todo en Génesis 15, acerca de cuál era el territorio que debía ocupar, parece ser mucho más grande y amplio de lo que en realidad terminó ocupando Israel, tanto con Josué como con David, o incluso Salomón, que fue el que más territorio ocupó. Muchos dicen que no alcanzó a ocuparse todo lo que Dios había prometido, si uno considera cuidadosamente los límites que Dios da, sobre todo en Génesis. Sin embargo, también hay porciones de la Biblia donde Dios es específico en decirles la tierra de Canaán. Así que yo no sé en realidad cuáles serán esos límites, pero lo que sí uno puede afirmar es que era básicamente la tierra de Canaán. De hecho, le dice a Moisés, no entrarás a la tierra de Canaán. Pero Moisés llegó a donde, al ladito, ¿no es cierto?, al Jordán, al este del Jordán, y eso en teoría no debiese haber pertenecido a esa tierra, porque si no, Moisés sí hubiese entrado a la tierra. No sé si se entiende. Pero básicamente es la que generalmente conocemos como la tierra de Israel. Yo les he dado esto. Toda la tierra de los heteos, versículo 4, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo les he dado, y luego hace una afirmación Dios. Dice, será vuestro. No es... Quizás sea vuestro, no, será vuestro. ¿Por qué? Porque yo se los he dado. Entonces Dios se va a asegurar de cumplir su palabra, porque es su palabra. Y a pesar de que hayan elementos quizá infieles o desobedientes en el proceso, Dios se encarga de levantar a quienes sí sean fieles para cumplir entonces sus propósitos. Así que la primera garantía que le da a Josué es, yo les he dado esta tierra. A donde van a pasar a poseer es de ustedes. Yo se las he dado, va a ser de ustedes. Le da la seguridad. Vayan porque es de ustedes. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Segunda garantía. La primera garantía es, Dios les ha dado la tierra. La segunda garantía es, Dios promete su compañía. Dios promete su presencia. Dios les ha dado la tierra, lo que va a ocurrir entonces es que la tierra va a ser de ellos. Dios estará con él, lo que va a ocurrir entonces es que nadie le podrá hacer frente a Josué. Estaré contigo,
no te dejaré ni te desampararé. Así que Dios promete, Dios asegura, voy a estar con vos. Así que ánimo con a los que tengas que enfrentarte, porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que la tierra se le ha dado, la presencia de Dios se le ha prometido, se le ha asegurado. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que la primera garantía es, la tierra se les ha dado. La segunda garantía es, mi presencia va a estar contigo. Y la tercera garantía es, yo he jurado que se la daría. O sea, no solo se las di, también juré que se la daría. Y de hecho, todo el libro de Josué trata de mostrar cómo Dios cumple esa promesa, cómo Dios es fiel a ese juramento. Y en el versículo 21 de Josué, si quiere lo busca, si quiere no, dice en los versículos 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así que Dios le asegura, yo he jurado esto, por tanto puedes esforzarte y ser valiente. Así que les da la misión, tienes que entrar a la tierra, pero también les da la garantía, las garantías del éxito. No depende de lo que vos tenés que hacer para ganarte esa tierra, no depende de lo que vos tengas que hacer para hacerle frente a los que se te opongan, no depende de tu capacidad para ser fuerte y valiente en algo, depende de mí, en que yo les he dado la tierra, yo voy a estar con vos y yo he jurado que esto se va a cumplir. Entonces les da todas las garantías. Les da todas las garantías. Así que tenemos la descripción, tiene que entrar a la tierra, tenemos las garantías, depende en última instancia de la capacidad de Dios de cumplir con su palabra. Al final de eso depende el cumplimiento de los propósitos de Dios en su pueblo, que Dios sea fiel en cumplir su palabra, de que Él esté con Él y de que Él cumpla sus promesas, en este caso haber jurado darles la tierra. Sin embargo, la misión del pueblo de Dios también depende de ciertos requisitos de parte del pueblo. Por algo Dios le está dando un mandato. ¿Por qué Dios no simplemente mágica, milagrosamente expulsa a las naciones y pone a su pueblo ahí? ¿Y por qué ellos tienen que entrar? Cruzar un río que se desbordaba por todos lados en esa época, entrar y dar vuelta a una ciudad amurallada como Jericó, hacer guerra, matar a estas personas. ¿Por qué tenían que hacer todo eso si Dios ya se lo había dado? Bueno, porque el cumplimiento de la misión depende de la obediencia del pueblo en última instancia. Eso es claro en el libro de Josué y en el libro de Jueces. Como cuando el pueblo hace lo que bien le parece, entonces, ¿qué hacía Dios? Lo juzgaba y le mandaba, levantaba naciones a veces alrededor para oprimirlas. Hasta que el pueblo se arrepentía, se humillaba, clamaba a Dios, Dios levantaba un juez que los liberaba, el pueblo tenía reposo, pero después otra vez se olvidaban o volvían a hacer lo que querían, y el famoso ciclo de los jueces. Pero la misión, a pesar de que Dios le describe, le declara, esta es tu misión, y que le asegura el éxito de esa misión, lo que resalta este pasaje es el compromiso del pueblo de Dios en hacer lo que tiene que hacer con esa misión. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, estos tres compromisos. El primero de ellos está en los versículos 7 al 9. Dice así, el primer requisito: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que tenés que entrar a la tierra. Yo te aseguro mi presencia, yo le he jurado la tierra, se las voy a dar, pero tenés que hacer algo. Tenés que esforzarte y ser muy valiente con un propósito: cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, la ley que ellos tenían, no tenían nada más que eso, posiblemente el Pentateuco o partes del Pentateuco, era lo que ellos tenían como revelación escrita de Dios.
y el éxito de su misión, porque termina diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El éxito de la misión de Josué, en lo que tenía que hacer, dependía de su fidelidad para con la palabra de Dios. Él debía cuidar, debía ser, de hecho, esforzarse, debía ser valiente en cuidar, en guardar, en proteger todo lo que él hacía pueda ser hecho conforme a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, Josué, tiene que ser tu norma con la cual haces todo lo que haces. Básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Quieres tener éxito, Josué, en esta misión? Yo te he dado las garantías, te he declarado lo que tenés que hacer, te he levantado como nuevo líder, como sucesor de Moisés, pero si querés tener éxito, tenés que ser fiel a mi palabra. Y eso, dice, requiere esfuerzo y requiere valor para cuidar de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te despartes, no te desvíes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo entonces Josué va a lograr conocer lo que tiene que hacer? ¿Cómo va a lograr conocer la ley de Jehová? ¿Cómo va a saber cuándo se aparta o no se aparta? Bueno, versículo 8. Esta ley, este libro de la ley, no se debe apartar de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Así que hay un requisito allí de casi una relación personal con esta ley, con este libro. Íntima, dice, él tenía que meditar, es constante, tenía que hacerlo de día y de noche. Dice, no se va a apartar de tu boca. Posiblemente tenía que hablarla. Ahí en Deuteronomio también habla un poco de eso, cómo el pueblo tenía que hablarla a sus hijos, en el camino, en la casa, pegarla en las paredes, exponerse constantemente a la palabra. Obviamente no simplemente audiblemente, sino algo interno en el corazón, porque dice, vas a meditar en ella, vas a reflexionar. La idea allí de la palabra es como no solo pensar y quedar en la meditación, sino es una reflexión que me permite hacer decisiones, que me permite hacer planes o estrategias. Esa es como la idea allí de meditar. Entonces, vas a meditar, vas a reflexionar, vas a leer y vas a tomar decisiones en base a este libro, al libro de la ley. Y vuelve a repetir el propósito. Siempre que la Biblia nos repite algo, es porque es importante. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Así que la obediencia, el hacer conforme a la palabra de Dios, para Josué, requería de que ese libro, esa ley, no se apartara de su boca, requería que esa ley no se apartara de su meditación y que sea algo constante. Día a día tenés que meditarla, tenés que leerla, posiblemente tenés que enseñarla, para entonces, recién ahí, comenzar a cuidar. La idea es como que tenés que cuidar tu andar, tu corazón, para que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que piensas, sea hecho conforme a lo que está escrito. Versículo 8 al final. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez repite. Esta es la clave del éxito, Josué. Que conozcas la palabra de Dios, que la medites y que entonces vivas de acuerdo a esa palabra. Dios le ha dado las garantías, pero le dice, tenés que ser fiel a mi palabra. Si no eres fiel a mi palabra, no hay éxito, no hay bendición. Y la Biblia es clara en mostrarnos eso. Adán, Eva, el caso más claro, ¿no? Dentro de muchos otros. Así que este es el primer compromiso. Bueno, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Le vuelve a recordar, le vuelve a animar. Posiblemente Josué, no sabemos, fue alguien, para esta época, alrededor de 80, 90 años de edad. Había servido desde los 40 años. Más o menos calculan que a los 40 años fue cuando fue enviado como espía a reconocer la tierra. Después tuvo 40 años en el desierto. Pero él fue siervo, se nos describe como un siervo de Moisés. Él siempre estaba al lado de Moisés. Siempre estaba ahí sirviéndole en distintas cosas. Pero que se te vaya tu referente, tu líder, alguien de quien aprendiste, de quien hacía todo, aparte era Moisés, era como, no sé, que te toque, suceder a MacArthur,
no sé, alguien así. Obviamente Dios claramente lo está animando a Josué. Le está recordando lo que tiene que hacer. Le está diciendo, ahora pues levántate. O sea, tiene que ser ahora. Quizás dice, no, tengo que esperar a que la gente o yo. No, ahora. Tenés que hacer esto, tenés que hacerlo ahora. Te doy las garantías y te voy a dar los requisitos para que puedas ser fiel. Y el primero de ellos, entonces, es un compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso en meditarla, un compromiso en obedecerla, en conocerla, en cuidar mi andar de que pueda ser conforme a lo que está escrito. Y eso, dice Dios, requiere esfuerzo y requiere valor. Ese es el primer compromiso, entonces, para que el pueblo pudiese ser exitoso en su misión, entrar a la tierra, era que sea fiel a la palabra. Si en algo tenían que hacer, era eso. Quizás no tenían que pelear. De hecho, Jericó es el caso más claro de eso. No tenían que entrar con armas, a romper, no sé, hacer un sitio a la ciudad. No, tenían que obedecer a la palabra de Dios. Y Dios le dijo, den vuelta a la ciudad y toquen trompeta. Ellos obedecieron y Dios les dio la victoria. Dios peleó por ellos. Bueno, en muchas otras casos, también se ve eso, como Dios peleando por su pueblo. En otras palabras, es una misión de Dios. Hay varios subtemas dentro de la historia. Uno de ellos es como la famosa Guerra Santa. Y básicamente es Dios salvando a esta tierra de la idolatría. Está sacando a los pueblos idólatras. Ese era el propósito uno de los propósitos de esa misión, aparte de establecer a su pueblo allí. Pero este es el primer compromiso esencial, no negociable, si como pueblo de Dios queremos ser fieles a la misión de Dios. Es tener una relación con Dios por medio de su palabra, conocerla, meditarla, entonces obedecerla. Obviamente en ella Dios revela su voluntad para lo que yo debo hacer, no sé, pensando en algo práctico, en mi soltería, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mis decisiones, en qué iglesia me congrego, qué canciones debo cantar, qué se hace en la iglesia, qué debe hacer la iglesia, en qué debe invertir tiempo, recursos. La palabra de Dios es clave para eso. Sin la palabra de Dios, entonces, no podemos esperar éxito en nada en nuestra vida. Versículo 10 al 15 vamos a ver la segunda escena y el segundo compromiso. Ahora es Josué dirigiéndose al pueblo. Ya vimos a Dios hablándole a Josué, ahora Josué dirigiéndose al pueblo. Dice, Josué entonces mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Así que tenemos el segundo requisito acá, que lo vamos a ver hasta el versículo 15. El primero era un compromiso con la palabra de Dios. El segundo es un compromiso con el pueblo de Dios. ¿Cómo se ve ese compromiso? Se ve en líderes que animan, que preparan y que le recuerdan al pueblo lo que tiene que hacer. Acá tenemos a Josué, el líder, que dice, bueno, vamos, hay que obedecer esto, hay que obedecer a lo que Dios quiere, tenemos que ser fieles a nuestra misión. Entonces manda al pueblo, versículo 11, y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán a entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahí está la misión, entrar a poseer la tierra que Jehová les da. Así que tenemos a un líder, obviamente que responde en obediencia al mandato de Dios, pero que tiene o demuestra un compromiso con el pueblo de Dios. En primer lugar, animándoles o preparándoles y describiéndoles lo que tienen que hacer. Quizá muchos de ahí no se acordaban, no habían escuchado, porque era un pueblo numeroso, pero tenemos a Josué repitiéndole, transmitiéndole la misión que él recibió. Hay que entrar a la tierra. Entonces, prepárense porque dentro de 3 días, versículo 11, vamos a entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión. Eso es lo que vamos a hacer como pueblo de Dios. Esa es nuestra misión. Entonces, tenemos un líder que es claro en esto, lo declara, prepara al pueblo, dice, hay que prepararse para hacer esto, y los anima a hacer eso. Dirige al pueblo a lo que tiene que hacer. No se quedó esperando a ver qué quiere hacer el pueblo. No, vamos a hacer esto. Así que demuestra un compromiso con el pueblo de Dios
En este caso, por líderes que animan, que preparan y que recuerdan al pueblo lo que tienen que hacer. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos. El otro mandato era preparaos, o prepárense para entrar, y este le dice: acuérdense, les tiene que recordar algo. Acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras madres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán, en referencia al este, el lado oriental del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Quiénes son estos rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés? Bueno, de las 12 tribus y media que iban a entrar a la tierra, cuando el pueblo llega, y geográficamente el pueblo se encuentra, no sé si todos ubican el mapa de Israel, básicamente es un mar, un lago, un río y otro lago. Si lo veo así. Acá tenemos la porción de la tierra con el mar hacia la izquierda, hacia el lado donde se pone el sol, y tenemos hacia la derecha lo que se le conoce como los llanos o los campos de Moab. Ahí se encontraba Israel antes de entrar a la tierra. Estaba a punto de cruzar el Jordán. De hecho, cuando le dice levántate y pasa este Jordán, es referencia a eso. Y la ciudad que seguía primeramente era Jericó. El tema es que cuando llegan a esa zona, el pueblo se encuentra con gente de Moab, con reyes. Creo que era Og, rey de Basán, y Sehón, no me acuerdo. No estoy seguro, pero hay dos reyes de esas regiones con las cuales el pueblo se enfrenta y lucha y le gana. Y en ese momento se acercan estas tribus, Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que una mitad queda al oriente, una mitad al occidente, y dicen que queremos quedarnos acá, porque hay campo, hay para nuestros animales, nos gusta esta tierra, danos esta tierra. Y Moisés le dice: bueno, los voy a dar, pero tienen que ayudar a sus hermanos después a poseer la tierra. Eso es lo que está haciendo Moisés acá. Les está recordando, dice: acuérdense la palabra que Moisés os mandó diciendo. Dice: Jehová os ha dado reposo, les ha dado la tierra, pero ustedes tienen que pasar delante de sus hermanos y ayudarles. ¿Hasta cuándo? Versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Fíjense cómo repite: posean la tierra que Jehová Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Así que tenemos parte del pueblo que ya ha tenido la tierra. Ya se cumplió de alguna forma la misión que ellos buscaban. Era poseer la tierra, sacar a los que habitaban ahí, destruirlos, asentarse ahí. Ellos ya tenían. Y Moisés tiene que animarlos y recordarles, porque posiblemente tenían la tentación. Obviamente cuando uno, no sé, ya logra ciertos objetivos en distintos momentos de su vida o día a día o lo que sea, uno se suele relajar. Dice: bueno, ya terminé. Pero hay gente que sigue con una tarea. En este caso, lo que Dios está mostrando es que la misión del pueblo de Dios es una misión de todo el pueblo de Dios. Entonces, por más que hayan unos que ya hayan alcanzado esa misión, no los desliga de ayudar a otros hasta que ellos alcancen su misión. La misión va a estar completa cuando todos cumplan esa misión y alcancen esa misión. Y luego vamos a hacer una aplicación en cuanto a eso. Pero quiero que piensen eso. El pueblo, o muchas veces, está la tentación a no querer ayudar cuando uno ya alcanzó lo que quería. Y acá hay una exhortación, un mandato al pueblo como el segundo compromiso con el pueblo de Dios, en primer lugar con los líderes, que los líderes animen, le digan al pueblo lo que tienen que hacer, los preparen, les recuerden lo que tienen que hacer, pero en segundo lugar tenemos un compromiso del pueblo de Dios del mismo pueblo. O sea, el mismo pueblo debe mostrar compromiso para con el resto del pueblo, ayudándoles a cumplir la misión que ellos tienen que hacer. Así que la misión se cumple con todos. Se necesita de la ayuda de todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos cumplan esa misión. Eso es interesante. Así que tenemos entonces en esta segunda escena la comisión de Josué al pueblo. Vemos como principio general que un líder
en este caso demuestra su compromiso con el pueblo de Dios, animándoles, diciéndoles lo que tienen que hacer, preparándolo, recordándoles lo que tienen que hacer, pero también de parte del pueblo. El pueblo tiene que ayudar a aquellos que todavía no han alcanzado la misión, o no han cumplido la misión, o no han finalizado la misión que Dios les ha dado. Así que la misión del pueblo de Dios necesita ser compartida por todo el pueblo de Dios. No solo Josué tenía que ir adelante, no solo los oficiales del pueblo, no solo algunas tribus, no, todos. Todos tenían que ir. Este es el segundo compromiso, entonces, esencial o no negociable para cumplir nuestra misión. El primero era un compromiso con la palabra de Dios. El segundo es un compromiso con el pueblo de Dios. Pues estamos hablando en términos de misión del pueblo de Dios. Luego tenemos, versículos 16 al 18, el tercer compromiso, o la tercera escena que vamos a estar considerando. Y es un compromiso... Voy a leerlo primero. Dice así: entonces respondieron. Entonces, lo que están respondiendo acá son la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. A los que Josué le dice, acuérdense lo que tienen que hacer, tienen que ayudar al resto del pueblo. Versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. El tercer compromiso es un compromiso con la obediencia. El pueblo se compromete a obedecer. Dice, bien, Josué, sí, recordamos eso, te vamos a obedecer. Dice, nosotros haremos todas las cosas que nos mandes. Lo que vos nos digas, nosotros lo vamos a hacer. Hay que pasar adelante, pasamos adelante, ayudamos a nuestro hermano. Nos dice de ir a algún lugar, vamos a ir. Haremos todas las cosas que nos mandes, iremos a donde quiera que nos mandes. Así como obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. O sea, afirmamos nuestra lealtad para con vos. Así que este compromiso con la lealtad, con la obediencia, en primer lugar, es un compromiso con la obediencia a los líderes del pueblo de Dios. Eso es lo que está mostrando este versículo. El pueblo se compromete a obedecer a quienes Dios ha levantado como líderes. Nosotros, así como levantó a Moisés y obedecimos a Moisés, ahora te levantó vos, bueno, te vamos a obedecer. Vamos a ser leales a tu liderazgo. Lo que vos nos digas lo vamos a hacer. Vamos a ir y te vamos a obedecer. Así que este es el tercer compromiso para de alguna forma alcanzar el éxito o ser fieles en la misión que Dios nos da. El primero era un compromiso con la palabra de Dios, el segundo un compromiso con el pueblo de Dios, y ahora un compromiso entonces con la lealtad, con la obediencia. En primer lugar, a los líderes, de parte del pueblo hacia los líderes de Dios, y en segundo lugar, de los líderes hacia el pueblo. Y vamos a ver qué significa eso. Fíjense que el pueblo dice, te vamos a obedecer, vamos a ir, pero el versículo 17 termina diciendo, solamente, pone un requisito el pueblo, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, te vamos a obedecer, entre tanto veamos que tu vida refleja una compañía verdadera con Dios. Que cumplas lo que Dios te ha mandado a lo que tenés que hacer. O sea, le dijo a Josué, este libro no se va a apartar de tu boca. Vas a meditar y vas a ser conforme a eso. Así que, en cierto sentido, de manera práctica, la cercanía de un líder con Dios se ve en la cercanía de un líder con la palabra de Dios. Sí. Y eso es lo que está, de alguna forma, exigiendo el pueblo en este caso. Es que ese liderazgo sea fiel a la palabra de Dios, porque es lo que va a asegurar la última instancia, la compañía, la presencia de Dios en todo lo que va a hacer. Porque habla la palabra de Dios, porque alguien que medita en la palabra de Dios, se comporta de acuerdo a la palabra de Dios, busca hacer cosas en su vida, en sus metas, conforme a la palabra de Dios. Entonces el pueblo puede tener certeza de que Dios está con él, porque él está con Dios por medio de su palabra. Nosotros te vamos a obedecer, pero tenés que ser fiel a Dios, básicamente le está diciendo el pueblo. Y le pone un segundo requisito.
cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, el liderazgo tiene que ser un ejemplo de fidelidad a Dios y a su palabra, y tiene que ser un ejemplo de esfuerzo y de valentía. Si el pueblo ve eso, no tiene excusas para no someterse a lo que los líderes de Dios están guiando, aconsejando, instruyendo en cuanto al quehacer, en este caso, del pueblo de Dios o de la iglesia. Así que el compromiso con la obediencia, en cierto sentido, se ve, en primer lugar, desde el pueblo hacia los líderes, del pueblo de Dios hacia los líderes que Dios le ha levantado, y de los líderes hacia el pueblo en que él sea un hombre fiel a Dios, fiel a su palabra, que sea esforzado y que sea valiente. Pero este compromiso a la obediencia no solamente significa o implica sometimiento, en este caso, a lo que los líderes dicen, sino también un sometimiento a la disciplina y a la corrección. Porque el versículo 18 dice, cualquiera, nosotros te vamos a obedecer, pero si alguno no te obedece, que fuere rebelde, que se oponga a tus palabras, que no quiera someterse a lo que se está mandando en este caso, y no quiera obedecer, que sea obstinado, entonces que muera, dice el pueblo. Suena drástico, pero era lo que de alguna forma Dios ya había anticipado en Deuteronomio en cuanto a las bendiciones y las maldiciones de obedecer o no al pacto y a la ley. Recordemos que el pueblo acá están en una época donde la prosperidad del pueblo como tal dependía de su obediencia a la palabra de Dios. O sea, el pueblo obedecía, y uno lo ve a lo largo de la historia de Israel, podía tener prosperidad, tenía victoria sobre los enemigos, podía tener paz, podía tener reposo. Cuando el pueblo desobedecía, en la época de los jueces Dios mandaba opresores para corregirlos. En la época de los reyes vemos cómo son dados a la idolatría y podemos ver las consecuencias prácticas de eso. Pero acá lo que el pueblo está diciendo es, nos comprometemos de tal manera que si alguien no quiere obedecer, nosotros vamos a apoyar la decisión de que sea enjuiciado en este caso, porque el pecado por la ley se pagaba con muerte. O sea, alguien adulteraba, muerte. Alguien, estaba el tema también de vida por vida. Habían varios pecados que eran muerte. Y el pueblo dice, nosotros nos sometemos a eso. Pero tenés que ser fiel a Dios. Si nosotros vemos que tu vida refleja fidelidad a Dios y a su palabra, refleja esfuerzo, refleja valor, y vemos que en ese ejercicio de tu liderazgo hay personas que se oponen, que se rebelan, entonces si tienen que ser disciplinados, nosotros vamos a apoyar. O sea, el pueblo le da su lealtad al líder en ese tipo de decisiones. De hecho, todo el pueblo después participa más adelante en el pecado de Acán, también con esa disciplina extrema, podemos decir. Así que este es el tercer compromiso indispensable para tener éxito, para que el pueblo hubiese tenido éxito en la misión que Dios les da. El primero era un compromiso con la palabra de Dios, el segundo era un compromiso con el pueblo de Dios, tanto de los líderes como dentro del mismo pueblo debían ayudarse a cumplir con la misión, y un compromiso con la obediencia. Con la obediencia hay una disposición a obedecer a los líderes, y los líderes a someterse en ese sentido a lo que el pueblo bíblicamente de alguna forma le está exigiendo. Tenés que ser fiel a Dios y tenés que ser un ejemplo en este caso de esfuerzo y de valentía. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto a nosotros en esta época? Bueno, al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos pueblo de Dios. ¿Amén? Tenemos una misión. ¿Amén? Es clara, Dios la ha declarado de manera clara en su palabra. Y creo yo, y me atrevo a decir que es Mateo 28, 16 al 20, la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones. Hay muchos otros mandatos que Dios da a su pueblo o a la iglesia. Algunos pueden mencionar la misión de adorar a Dios o diferentes tipos de misiones, pero hay un mandato que creo yo que es la gran comisión que Dios nos ha dado de manera clara: hacer discípulos.
al igual que a ese pueblo, Dios nos ha dado esa misión, esa comisión, pero también nos ha dado las garantías. Cuando uno ve, Mateo 28 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de darle el mandato, les dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, haced esto. Así que la misión, de alguna forma, depende de la autoridad que Jesús tiene. Como Jesús se le ha dado toda autoridad, no solo en los cielos, sino en la tierra, tiene toda potestad, tiene todo ejercicio de soberanía en lo que Él quiere hacer, Él les puede mandar y ellos pueden tener la certeza de que van a tener éxito. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le está mandando, la persona que lo está encomendando es la persona con mayor autoridad en el mundo, en el universo. Nadie tiene mayor autoridad que Jesús sobre la tierra. Y tienen que hacer esta misión, tienen que hacer discípulos. Les dan las garantías, yo tengo autoridad, van con mi autoridad y van con mi presencia. La pregunta es, y a modo de aplicación, quizá primero una aplicación congregacional en cuanto a la iglesia, y es si como iglesia hay un compromiso, y uno habla de iglesia, no habla generalmente en el aire, sino de personas, los que pertenecen a la iglesia, manifiestan un compromiso con la palabra de Dios para cumplir con la misión que Dios les da. No va a haber éxito para ninguna iglesia que se desvía de su compromiso, de su lealtad, de su relación con la palabra de Dios. No solo en conocerla, en meditarla, en tener una relación diaria con la palabra, en reflexionar en ella día a día, en después responder con mi andar, con mis hechos, a la luz de esa palabra. Solo eso va a asegurar nuestro éxito. Solo eso en todo lo que hagamos. No solamente como iglesia, sino como individuos, como personas. Dios tiene una misión que está realizando, que invita a su pueblo a participar de esa misión, pero todo lo que no sea misión de Dios, Dios no promete prosperar. Quizás sueños personales, metas, propósitos, pero hay una misión que Dios ha permitido prosperar y uno debe saber qué es lo que tengo que hacer. No sé si sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Estás seguro de lo que Dios quiere para tu vida como cristiano? Puedes decir, sí, Dios quiere esto para mi vida. Si no lo tenés, quizás se deba a esto, a que no hay un compromiso con la palabra de Dios, entonces no sé lo que tengo que hacer. Hago muchas cosas para allá, por acá, invierto tiempo en esto, pero nunca sé efectivamente qué es lo que tengo que hacer. Y yo menciono la Gran Comisión a modo de iglesia, como algo general, pero a modo personal uno también tiene una misión delante de Dios, o misiones, o compromisos, o cosas que Dios quiere que hagamos, y uno podría pensar en la santificación. Dios nos ha hecho santos, Dios promete que nos va a hacer santos cuando nos resucite, Dios promete que va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo, pero Dios nos manda a ser santos en la práctica, nos manda a ser santos a dejar el pecado en la práctica, nos manda a dejar la mentira, nos manda a dejar el egoísmo, la falta de perdón, pecados sexuales, pecados de palabra, nos manda a dejar en la práctica esos pecados y día a día nosotros tenemos que ir renunciando a esos pecados con el propósito de cumplir con la misión de ser más santos, ser cada vez más como Jesús. Pero si no hay un compromiso con la palabra, yo no voy a saber qué es lo que tengo que hacer y no voy a tener el poder para poder hacer lo que tengo que hacer, porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa poderosamente para transformar nuestra vida. Y dice 2 Timoteo que es útil para corregir, instruir, redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que nosotros como creyentes podemos hacer va a estar dado en la medida en la cual yo me relaciono con la palabra de Dios. Si yo no tengo una vida personal, íntima, constante, diaria con la palabra de Dios, no puedo esperar tener poder o capacidad para después hacer lo que Dios quiere que haga. Y va a ser natural, entonces, la inconstancia o la falla en cuanto a eso. Entonces necesitamos un compromiso con la palabra de Dios. Necesitamos comprometernos en cuanto a esto, como iglesia y como individuos. Un compromiso a conocerla, a meditarla,
a invertir tiempo, a hablarla, a compartirla, a enseñarla y a cuidar y andar en base a la palabra. El segundo compromiso que necesitamos es un compromiso con el pueblo de Dios. En otras palabras, nadie logra la misión, cumplir con la misión que Dios les da separado de otros o sin la ayuda de otros. En este caso, en Josué, los más valientes, los más fuertes del pueblo, de hecho, deja fuera creo que las mujeres y a los niños, los más valientes tenían que ayudar a sus hermanos que todavía no poseían la tierra. Si lo transferimos de alguna forma a una aplicación hoy, en relación a la santificación, por ejemplo, los más maduros deben ayudar a los más nuevos a crecer. Y en cierto sentido siempre hay alguien más maduro que yo, del cual yo también debo buscar ser ayudado para crecer. Pero necesitamos un compromiso, tanto del liderazgo que anime al pueblo a lo que tiene que hacer, que le diga lo que tiene que hacer, que se lo recuerde, que le recuerde lo que tiene que hacer, y luego del pueblo que coopere en ayuda para ayudar a otros a alcanzar esa misión de alguna forma. Y si uno piensa en términos de la santificación, que tiene como propósito ser más como Cristo, la Gran Comisión busca ser discípulos de Cristo, y un discípulo de Cristo es alguien que aprende de Jesús, que le imita y que vive como Él, o sea, que se va a ir pareciendo cada vez más a Jesús, pero que requiere de otros discípulos que hagan a esos discípulos, tanto yendo como bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús dijo. Así que para que se haga un discípulo, necesito de otro discípulo que me enseñe algo. Para que yo crezca en mi discipulado con Cristo, necesito también de otro que me ayude a crecer. Por eso la importancia de estar juntos, de hacer cosas juntos. Tanto las damas, tanto los hombres, tanto reuniones de oración. Siempre el pueblo de Dios crece en la medida que tiene comunión edificante entre sus miembros. Pero necesitamos un compromiso con el pueblo de Dios. Necesitamos demostrarlo en la práctica de que tenemos tanto líderes como parte del pueblo, parte de la iglesia, un compromiso real con otros del pueblo de Dios, a quienes queremos ayudar. Quizás recordar, mi hermano, tenés que hacer esto. Hermano, esto que estás haciendo quizás no sea lo mejor. Y le decimos, usando la misma escritura, de qué es lo que tiene que hacer. Confrontar. De hecho, creo que lo leyó José al principio en Hebreos. Lo quiero repasar. Pero dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos retoma esta idea de necesitan estar juntos, necesitan mantenerse firmes, necesitan considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, necesitan exhortarse unos a otros, cuanto veis que aquel día se acerca. Así que, si como iglesia uno quiere cumplir los propósitos de Dios, necesita un compromiso con la palabra. Acá vamos a enseñar la Biblia, vamos a hablar la Biblia, vamos a cantar la Biblia, vamos a aconsejar la Biblia y vamos a vivir la Biblia. Un compromiso práctico con la palabra. Necesitamos un compromiso con el pueblo. Acá nos vamos a ayudar, tanto líderes como como miembros, nos vamos a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Nadie está solo y nadie crece solo, nadie madura solo. Yo necesito a otros también, tanto para ayudar como para ser ayudado. Necesito demostrar ese compromiso. Se tiene que ver en la práctica, no solamente en las reuniones oficiales de la iglesia, como de oración, estudio bíblico, domingo, sino en las relaciones extraoficiales, cotidianas o informales incluso, muchas veces. Tener un propósito, siempre que uno se junta con alguien, debe ser, mi propósito es ayudarlo a cumplir con lo que Dios quiere para su vida. O sea, ser más como Cristo, podemos hablar. Bueno, me tomé unos mates con esta persona, yo quiero ayudarla a ser más como Cristo. Quiero hablar con ella, con él o con ella, ver en cuáles son sus luchas, cuáles son sus miedos, sus temores, qué estorbos tiene la persona para reflejar a Cristo en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, y tratar de animarlo, exhortarlo, obviamente con la palabra. Y en ese ejercicio mutuamente también uno es edificado también por medio de eso, pero se tiene que ver. Esto no es simplemente algo que se hace un domingo o en este lugar, porque la iglesia no es el lugar, son las personas. Se tiene que ver ese compromiso en las relaciones personales. Tiene que haber una intencionalidad
Y hermano, yo quiero que vos cuentes conmigo para ayudarte en, no sé, lo que necesites. Tenemos que mostrarnos tanto a ayudadores, como también nosotros mostrarnos abiertos a que otros nos ayuden, nos hagan preguntas difíciles, nos confronten. Tenemos que darnos esa libertad. De esa forma podemos crecer, podemos madurar, podemos cumplir con lo que Dios quiere. Entonces hay un compromiso con el pueblo, un compromiso con la palabra y un compromiso a la obediencia. O sea, de nada sirve conocer la Biblia, cantar la Biblia, conocer la doctrina, todo lo que uno quisiera conocer de la Biblia, si después uno no la obedece. Entonces siempre quizás está este desafío de encontrar el equilibrio entre, es una salvación por gracia, Dios hace todo, pero hay un elemento que queda para el pueblo de Dios. O sea, el pueblo tenía que entrar a la tierra, Josué tenía que leer la Biblia, bueno, la leí, Josué tenía que meditar en ella, Josué tenía que hacer eso, no lo tenía que hacer Dios, tenía que hacer Josué. Josué tenía que animar al pueblo, el pueblo tenía que ayudarse a sí mismo, el pueblo tenía que obedecer. Entonces siempre hay un elemento de obra que a veces nos genera rechazo porque decimos, no, salvación por obra no es por gracia, no, Dios hace todo. Tenemos todavía esa tensión que resolver, pero que bíblicamente la fe tiene obras. La fe es obras, dice Santiago capítulo 2. Sin fe, sin obras, la fe es muerta. El problema es que nosotros asociamos la obra con algo quizás legalista, con algo que es esfuerzo propio, esto lo hago yo, no lo hace Dios. Pero bíblicamente las obras también son por gracia. No solo la fe es por gracia, las obras también son por gracia. Porque dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos. O sea, lo que nosotros hacemos, no lo estamos inventando, estamos haciendo lo que Dios quiere, pero el hacerlo es por gracia. Porque Dios nos ha hecho una nueva criatura, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su palabra. Y a veces creo yo, o personalmente todavía tengo esa lucha de, bueno, soy yo, es Dios. Si eres hijo de Dios, lo que haces en obediencia a Dios es Dios en vos, obrando en vos. El Señor nos tiene que ayudar en eso, en no caer en el desequilibrio o en el extremo de irnos, no, todo es por gracia, yo no hago nada. No, Dios ha hecho todo, pero eso que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, para mí es la garantía y el ánimo para yo entonces obedecerle. Porque no soy yo el que esté lo haciendo, o mi capacidad de quién depende que se cumpla o que tenga éxito en eso, es Dios. Yo puedo ser santo, puedo dejar el pecado porque Dios ha prometido eso. Dios me ha hecho santo, me ha justificado, se ha comprometido a formarme a la imagen de Cristo, usa las pruebas, usa las circunstancias, usa todo para nuestro bien, para ese gran bien. Nos ha dado su palabra, etc. Pero yo tengo que hacer eso. Yo tengo que dejar el pecado, yo tengo que leer más la Biblia, yo tengo que compartir más con los hermanos, yo tengo que obedecer y someterme al liderazgo, yo tengo que someterme cuando se me disciplina. Yo lo tengo que hacer, obviamente considerando todo lo que Dios ha hecho. Cuando uno lo hace en respuesta a lo que Dios ha hecho, entonces no es legalismo. Si uno lo hace para ganar algo de Dios, una bendición, salvación, no sé, algo, entonces ahí sí se convierte en un problema. Pero si la obediencia en este caso es fruto de considerar la gracia de Dios o su amor, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, me deja como, me impulsa, entonces no debiese haber temor a poder estar haciendo algo por legalismo o por obras. ¿Sí? Es que generalmente asociamos las obras a eso. Pero las obras bíblicamente también son por gracia, porque es Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros. Yo debo morir al pecado y Cristo debe vivir en mí. Así que mi obediencia requiere de ese esfuerzo. Eso implica que a veces no voy a tener ganas de leer la Biblia. A veces no voy a tener ganas de actuar humildemente en una discusión con mi esposa. Eso implica que en ocasiones no voy a querer ir a la iglesia, no voy a querer ir a la reunión de oración, estoy cansado, tuve un mal día. Y obedecerlo, a pesar de que mis sentimientos o emociones me dicen lo contrario, no quiere decir que sea legalismo. Quiere decir que estás sometiéndote a Dios. Estás sometiéndote a quien cantábamos, que era Rey, era soberano, nuestra majestad. Y es reconocer de que nosotros no somos señores de nuestra vida y que Dios sí es Señor y que Dios sí tiene una voluntad para nosotros y requiere de esa obediencia. Entonces, estos tres compromisos son esenciales.
sin estas cosas no podemos esperar tener éxito en nada de lo que hagamos. Necesitamos un compromiso con la palabra de Dios, necesitamos un compromiso con el pueblo de Dios, y entonces necesitamos también un compromiso a la obediencia, tanto a los líderes como de los líderes a lo que el pueblo puede estar requiriendo bíblicamente hablando. La pregunta es, siempre uno puede pensar como a largo plazo, y está terminando un año, quizás puede pensar hacia el próximo año, es de acá al próximo año, o ponerse un plazo, ¿de qué manera voy a evidenciar estos compromisos? Al final el éxito depende de esto, y es esto. Si yo fallo en estos compromisos, fallo en el éxito. El éxito es una vida comprometida con la palabra, es una vida comprometida con el pueblo de Dios, una vida comprometida con la obediencia. Si no está eso, no hay éxito, y Dios no promete tampoco prosperar nada de eso. Así que el Señor les anime, nos ayude a ser personas de la Biblia, a ser iglesias que conocen la Biblia, que la meditan, pero también que la obedecen, y que en esa obediencia se manifiesta, se ve en ayuda mutua, en un compromiso solidario con el pueblo de Dios, y en una disposición humilde a obedecer también a Dios y a los líderes que Él ha puesto para nuestro bien. Así que el Señor les bendiga, y vamos a orar por este tiempo. Señor, agradecemos por su palabra, porque es clara, por el ejemplo de Josué, Señor, en los requisitos o los compromisos que tenía que afrontar, Señor, para asegurar el éxito y la fidelidad de su misión. Señor, y nosotros, como pueblo tuyo, también tenemos cosas que hacer, tenemos cosas en las cuales obedecerte.